La economía de Guinea Ecuatorial, país ubicado en la costa occidental de África, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años debido a sus recursos naturales, especialmente petróleo y gas. Pero eso no se ve traducido en una mejora en las condiciones de vida de su población. En el ámbito político, Guinea Ecuatorial ha sido criticada por su falta de democracia y por los persistentes informes de abusos contra los derechos humanos, la concentración del poder en una sola mano, las tensiones internas, la desconfianza en las instituciones gubernamentales son moneda corriente. La situación de los derechos humanos sigue siendo motivo de preocupación, con informes de detenciones arbitrarias, censura de medios, limitaciones a la libertad de expresión. Y esos problemas han llevado a llamados internacionales para que el gobierno tome medidas concretas para abordar esas cuestiones. Evidentemente no las tomó. La corrupción, la mala gestión de los recursos han exacerbado los problemas. Y para hablar de Guinea Ecuatorial, justamente estamos con Tutu Alicante, abogado, director ejecutivo de Equatorial Guinea Justice, la primera ONG del mundo dedicada a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la transparencia y la sociedad civil en Guinea Ecuatorial. Tutu, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. El placer es nuestro y quisiera que nos describas, después de tantos años de dictadura, ¿cómo es ahora la situación en Guinea Ecuatorial? No sorprendentemente, en principio, gracias, Jorge, por esta oportunidad de dar a conocer la situación en Guinea Ecuatorial. Pero iba a decir, no sorprendentemente, la situación en Guinea cada día es peor. Guinea Ecuatorial, como has dicho al comienzo, es un país que es productor de petróleo y gas. Es un país que en los 90, mediados de 90, se le conocía como el Kuwait de África. Sin embargo, toda esa riqueza se ha ido acumulando en manos de una familia, lo cual ha hecho que el 95% de la población en Guinea Ecuatorial pues viva sumida en una extrema pobreza. El tema de los derechos humanos pues ha ido empeorando a medida que esa familia ha querido mantenerse en el poder, pues la situación de derechos humanos ha empeorado. La corrupción pues ha crecido a límites insostenibles en Guinea Ecuatorial. Entonces, no sorprendentemente, cuando tienes una dictadura, pues las cosas han ido de mal a peor. Hay quienes dicen, bueno, es algo que se hereda de la historia colonial, pero ya pasaron siglos y estamos en el siglo XXI justamente. ¿Será que Guinea Ecuatorial no figura en la agenda de la comunidad internacional como debería figurar? Pasan dos cosas. En principio, un gobierno o líderes políticos que no han sabido asumir la responsabilidad de sacar adelante el país. Eso hay que reconocerlo. No podemos seguir diciendo que la colonia, España o nadie. Eso por un lado. Pero por otro lado, como te digo, es un país con petróleo y gas. ¿Y qué pasa? Que hay otros países occidentales con intereses económicos en Guinea Ecuatorial. ¿Y qué pasa? Siempre que hay intereses económicos o intereses de seguridad de otro tipo, pues esos estados occidentales tienden a mantener a líderes que se puedan dejar manipular. Eso hay que reconocerlo. Entonces, sí figura en la agenda de España, sí figura en la agenda de Estados Unidos y ahora de China y Rusia, pero no para fines democráticos, no para fines de gobernabilidad, que es lo que le interesaría al pueblo. Hoy hay un discurso terraplanista en contra del cambio climático. Y cuando hablamos de petróleo y de gas, hablamos también de degradación del medio ambiente. Y ese discurso en contra del cambio climático prospera en el mundo, es un punto flojo justamente para reclamar más controles justamente en tu país.
Definitivamente, ¿no? Y además hay que sumarle otro aliciente, otro problema aquí, y es el problema de la tala de la madera que se ha llevado a cabo en Guinea en las últimas 3 décadas. Y de eso estoy hablando desde que el hijo del presidente era ministro de Agricultura. Entonces ahí tienes un país que gran parte del país son islas o son zonas costeras donde se ha tallado tanta madera ya, se ha quitado tanta madera, que eso ha contribuido al problema del cambio climático. Las islas, pues ha ido creciendo el nivel del agua, donde yo soy de una isla que cada día está en peores condiciones. Además, se ha sumado un problema, por ejemplo, en la isla donde soy, yo soy de Anobón, una isla pequeñísima, donde al gobierno se le ha ocurrido partir la isla en dos para poner un aeropuerto, básicamente, y ponerte un puerto que ha deslogado todo el agua que venía a las playas fuera. Entonces eso ha creado un problema climático y ecológico y además ahora se suma el problema de que se están explotando minas, usando dinamitas para destruir las montañas en una isla pequeñísima. Esto es un problema en Anobón. Hay un problema similar en Congo y en otras partes de Guinea donde un gobierno que no piensa en cómo desarrollar la nación para el bienestar del ciudadano normal, pues está básicamente contribuyendo con sus acciones en el gas, en el petróleo, en la madera, en la construcción masiva sin pensar en las consecuencias a los problemas del cambio climático. Es uno de los temas que debemos buscar cómo poner en la agenda internacional definitivamente con respecto a Guinea Ecuatorial. Tutu, hablemos de la falta de libertades. ¿A cuánta gente has ayudado a salir de Guinea y cuál es la vía, digamos, para conectarse contigo, con tu ONG, justamente para resolver ese problema? Sí. Um, EG Justice lleva trabajando en el tema de Guinea desde básicamente desde 2008. En ese tiempo, en colaboración con ONGs de ecuatoguineanos en España y en otras partes, y en colaboración con abogados dentro del terreno, pues mira, hemos hecho todo lo que hemos podido por defender a miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos perseguidos por el régimen. Hay mucha gente que llega aquí a los Estados Unidos, donde vivo yo, o a España, y necesita solicitar asilo político. Es gente a quien ayudamos. Hay mucha gente que es torturada en las cárceles y tan pronto como conseguimos que salgan de las cárceles, pues vemos cómo llevarlos fuera de Guinea para que tengan un apoyo psicológico y para que puedan vivir en libertad, ¿no? Entonces es un número grande de gente que estamos viendo cómo entre todos los que nos importa el tema de los derechos humanos, ver cómo ayudar a toda esa gente. ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? Y yo siempre que tengo una oportunidad como esta, pues yo le digo, mira, yo soy accesible. Tutu Alicante, tutu arroba egjustice o egjustice.org y cualquiera me contacta, ¿no? Y de mil maneras en internet se puede ponerse en contacto conmigo la gente, ¿no? Y la gente que está sufriendo en Guinea generalmente sabe de alguien ahí en el terreno que puede echar ese primer cable que se necesita, ¿no? Porque yo estoy fuera. Para ayudar a alguien necesito una persona de entremedio o una ONG de entremedio. Entonces siempre tenemos a gente en el terreno o en España o en Camerún, en Gabón, porque a veces nos llama gente de otros países en África que está siendo acosada por el gobierno de Guinea Ecuatorial. Entonces, definitivamente, por internet, simplemente arroba, incluso Tusantu, que es mi nombre anobonés, yo soy de Anobón, arroba gmail.com y la gente contacta conmigo. Y está fuera no por tu deseo, no porque haya sido tu deseo, sino justamente por una amenaza de parte de la dictadura. Por varias amenazas. La última de hace 8 o 9 años, donde el presidente Obiang en un video nacional, pues me llamaba a mí enemigo del Estado, traidor y básicamente dejándomelo claro que cualquier regreso mío podría conllevar cárceles o muerte, ¿no? Cosa que ha ocurrido con otros compañeros nuestros, sí.
Estamos hablando de un país en el que no hay pluralismo, en el que no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa tampoco, se violan los derechos humanos. La pregunta ¿es posible que surja una oposición razonable que no esté en el exilio allí en Guinea Ecuatorial? Es posible, es difícil, pero sí es posible. Ahora mismo hay por lo menos un partido de la oposición que todavía consigue hacer ciertas cosas, es el CPDS. Otro partido, el CI, donde a los miembros les detuvieron hace escasamente 3 años y todos siguen encarcelados con penas de entre 60 y 90 años. Entonces es extremadamente difícil y es uno de esos diría yo, una de esas iniciativas donde se necesita realmente el apoyo, la solidaridad internacional. Sin un apoyo de España, de Estados Unidos, de Francia, de todos esos países que tienen embajadas en Guinea Ecuatorial, sin un apoyo de las Naciones Unidas a través de todos los mecanismos de defensa de derechos humanos de las Naciones Unidas, sin un apoyo de otros pueblos como el pueblo argentino, este tipo de entrevistas, por ejemplo, Jorge, representa el tipo de solidaridad que necesitamos. Imagínese usted que este tipo de entrevista lo tuviéramos con usted, que está hablando desde Buenos Aires, con alguien desde Costa Rica, con alguien de Cuba, Venezuela, pues se empieza a saber más de Guinea Ecuatorial, único país hispanoparlante en África subsahariana, y los problemas que tenemos desde el 79, cuando llevamos a Obiang como dictador en el poder, ¿no? Entonces, sí es posible una respuesta contra esto, pero necesitamos solidaridad, como el tipo de solidaridad mundial, global, que tiene ahora países como Cuba, países como Venezuela. Ojalá Nicaragua llegue a ese punto, se necesita ese tipo de solidaridad. Sin hacer comparaciones, el régimen de Obiang es muy parecido al de Cuba o al de Nicaragua, con elecciones periódicas que gana con el 85-90%, pero sin oposición. Efectivamente, todo dicho. Definitivamente tenemos el mismo, además tenemos al presidente más longevo del mundo, después de que se murió Castro, sorprendentemente, ¿no? Obiang lleva en el poder desde el 79. Eso significa que cualquier persona en Guinea Ecuatorial por debajo de los 50 años no ha conocido a ningún otro presidente o a ningún otro sistema político, que el sistema político es uno de corrupción, que lo que ha impuesto Obiang, ¿no? Entonces, mentalmente, psicológicamente, la gente empieza a asumir que esto es lo que hay, como se dice en Guinea, que no se puede conseguir otra cosa. Entonces, sin ese tipo de solidaridad, donde gente que ha luchado en Chile, gente que ha luchado en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en otros lugares contra dictaduras, te diga, mira, sí, puedes llevar 50 años de dictadura, pero hay siempre una posibilidad de convertirlo en una democracia. Insisto en no hacer comparaciones, pero Obiang ha creado una suerte de dinastía, es decir, ya ha nombrado a su hijo Teodorín como eventual reemplazante o sucesor, Sí. como Corea del Norte, más o menos. Efectivamente, pero esto no se daría si, por ejemplo, no hubieran exministros españoles que avalan a Obiang, el señor Moratinos, el señor José Bono y otros. Eso no se daría si Estados Unidos tuviera una posición clara con respecto a Guinea. A Obiang y a Teodorín todavía lo invitan aquí a Washington a dar discursos sobre el cambio climático, no sorprendentemente. Entonces, ese tipo de traspaso antidemocrático no se da si la comunidad internacional está despierta. Vas a los procesos del examen periódico universal y te das cuenta de que es toda una broma, un teatro, ¿no? Donde esos países que deberían ser tajantes contra una dictadura, no sé qué, cómo llamarlo, ¿no? Una completa cleptocracia, debería ser criticada por varios países que, sin embargo, se callan por otros intereses, ¿no? Caso Argentina en este sentido, en el examen periódico,
Chile y Australia se han mostrado críticos respecto de la dictadura de Obiang y otros países, la verdad es que lo han pasado por alto. Ya. No es el mejor momento, me parece, Tutu, no es el mejor momento porque hoy tenemos un auge de presidentes como Donald Trump, como Víctor Orbán y otros que, por lo que hablábamos al principio, niegan el cambio climático, por ejemplo, y van más por los negocios que por la política. Ya. Definitivamente es, a nivel global, yo creo que los gobiernos autoritarios están ganando muchísimo campo. Como sociedad civil, tenemos mucho trabajo que hacer en cuanto a solidarizarnos con unos o los unos con otros y ver cómo luchar de una manera global, ¿no? En África, una de las cosas que te das cuenta es que cualquier elección que se vaya a dar, los candidatos vienen a países como Guinea Ecuatorial, Congo Brazzaville, a hablar con Obiang, a hablar con Denis Sassou Nguesso en Congo Brazzaville, etc. Se apoyan mutuamente esos gobiernos porque quieren crecer. Tal y como está sucediendo con Víctor Orbán, el de Bielorrusia y otros que se van a Putin a ver qué es lo que aconseja Putin. Desde la sociedad civil, ese tipo de redes debemos construirlas, donde también estemos viendo que qué es lo que está funcionando a nivel de sociedad civil en Kenia, cómo está ahí saliendo la gente a las calles en Nairobi o en Lagos, en Nigeria, en otros países, y cómo podemos aprender de los unos de los otros para mantener la lucha constante contra esas dictaduras. Esto es importante que lo vayamos haciendo y para Guinea Ecuatorial es importante, como decía antes, esa solidaridad con los países hispanoparlantes de la América Latina y otras partes, pues por el idioma, ¿no? Por el idioma y porque, por ejemplo, con Argentina, los lazos culturales que tenemos, ¿no? Haber sido Guinea Ecuatorial, Argentina, ambos parte del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces tenemos que tejer esos lazos y tenemos que mantenernos y apoyarnos los unos a los otros. En los procesos como el examen periódico universal, es importante ver este apoyo de otras organizaciones de otros países que conocen del tema de Guinea Ecuatorial. Tutu, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Como siempre, el placer es mío. Muchas gracias, Jorge. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.